Iglesia Cristiana Siloé Honduras, las llaves del reino. Presenta su programa Conoce la verdad. Iniciamos. Vamos a empezar lo que dice la palabra del Señor y donde dice en 2 de Timoteo capítulo 3 versos 16 y 17 que dice: toda escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que todo hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hemos estado hablando de cómo restaurar las puertas o las perlas que se encuentran en los muros de la Nueva Jerusalén. Apocalipsis capítulo 21, verso del 9 en adelante dice: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo, diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. En la revelación que Juan está teniendo dice que se le acercó el ángel y le dijo: te voy a mostrar a la esposa del Cordero, a la desposada, la esposa del Cordero. Y entonces dice la palabra de Dios en el verso 10: y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande. Antes de entrar al verso 12, queda claro entonces que ¿quién es la esposa del Cordero? La esposa del Cordero es la Nueva Jerusalén, la Jerusalén espiritual. Dice que le voy a mostrar la desposada, le va a mostrar a la esposa, y lo llevó y miró un muro alto y miró la Nueva Jerusalén. Por lo tanto, bíblicamente podemos darnos cuenta que la esposa del Cordero es la Nueva Jerusalén. Y en el verso 12 dice que esa Nueva Jerusalén o la esposa del Cordero espiritual dice que tenía un muro grande y alto con 12 puertas. Y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Y ahí menciona que al oriente habían 3, al sur habían 3, al occidente habían 3 y al norte habían 3, haciendo así 12 puertas. Si podemos darnos cuenta a través de la lectura que hemos leído en el libro de Apocalipsis capítulo 21, dice que la esposa tiene 12 puertas, hay 12 ángeles, 12 fundamentos, también dice la palabra del Señor en el verso 14. Pero dice que ese muro tiene 3 puertas al oriente, 3 puertas al occidente, 3 puertas al sur y 3 puertas al norte, las 12 puertas. Y cada una de esas puertas llevan el nombre de las 12 tribus de Israel. Ahora bien, ahí es donde ya está revelada cada una de esas puertas, pero ¿dónde construimos esas puertas o dónde levantamos estas puertas? Estas puertas las levantamos o las construimos en esta tierra, en la tierra que usted pisa ahorita, que yo estoy pisando, en la tierra en la cual vivimos. ¿Y cómo la vamos a construir? A través de las elecciones que tomemos en favor de entregar nuestra voluntad, nuestra soberanía a Jesucristo. Entonces, estas perlas o estas 12 puertas tienen que estar formadas en nuestro corazón. Y esto no es de la noche a la mañana, esto es un proceso, esto es un nivel de crecimiento que tenemos que formar dentro de nosotros, que tenemos como visión llegar a ser la esposa del Cordero, la Nueva Jerusalén. ¿Qué significan estas puertas? Estas puertas significan la naturaleza de Jesucristo.
la misma naturaleza que Jesús vino a desarrollar aquí en la tierra siendo hombre. Ese mismo procedimiento, ese mismo proceso, todo aquel que llegue o que quiera tener la misma naturaleza, carácter, propósito de Jesús, tiene que pasar esos mismos procesos. Entonces, hemos visto en miércoles anteriores, hemos visto 4 puertas. Hemos visto la puerta de Judá, hemos visto la puerta de Zabulón y hemos visto la puerta de Isaacar, que están en el lado oriental. Pero también hemos visto la que está en el lado sur. Miramos el miércoles pasado como la puerta de Rubén, la puerta de Rubén. Y podemos entender que cómo levantar, cómo tener ese poder de humildad de Cristo para reinar sobre la palabra de Dios y protegerla de los enemigos de orgullo, de la puerta de Judá. Poder de humildad de Cristo para reinar sobre el mal de orgullo es la puerta de Isaacar. Y la puerta de Zabulón es reinar sobre la vergüenza de orgullo. Y la puerta de Rubén es reinar sobre la rebelión orgullosa que hay en nuestro ser interior. Y hoy vamos a ver el poder de la humildad de Cristo para poder reinar sobre los tesoros orgullosos que hay en nuestro ser interior. Y hoy vamos a ver la puerta de Simeón. Esta quinta puerta que hoy vamos a hablar está relacionada con 4 parábolas. Hemos aprendido y hemos dicho también que hay 12 tipos de parábolas y cada una de este tipo de parábolas representa cómo poder reinar o cómo levantar o restaurar esa puerta en el muro de la nueva ciudad o en el muro de la nueva Jerusalén o en nuestro corazón. Entonces, son 12 categorías o 12 tipos de parábolas con las cuales estamos aprendiendo todos los miércoles cómo levantar esas puertas. Hemos visto ya varias parábolas. Si usted no ha visto las transmisiones anteriores, le invito a que se conecte con nuestro canal y pueda ver el estudio de las puertas anteriores que hemos visto. Hoy entonces nos toca, le corresponde a la tribu, a la puerta de Simeón, que es el poder humilde de Jesucristo para poder reinar sobre las posesiones orgullosas. Esos tesoros que nosotros tenemos en nuestro corazón, que nos lleva a tener un orgullo, una altivez, una soberbia, una prepotencia, porque creemos que esos tesoros que tenemos aquí en la tierra son tesoros que nos van a satisfacer nuestra vida. Pero déjeme decirle que eso lo que va a satisfacer solo son satisfacciones temporales y no eternas. ¿Qué significa Simeón? Simeón significa escuchar inteligentemente. Eso significa Simeón. Significa escuchar inteligentemente o escuchar con atención para obedecer. De nada me sirve escuchar si no pongo en práctica lo que he escuchado. Y eso nos pasa muy a menudo, que solo somos oidores de la palabra, mas no somos hacedores de la palabra de Dios. Y cuando solo somos oidores, entonces difícilmente vamos a poder lograr lo que la palabra de Dios dice. Porque, ¿qué es lo que encontramos en la palabra de Dios? Encontramos principios, que es sabiduría. Y eso significa lo que es. Un principio no es irrefutable. Un principio de la palabra no es variable. Un principio es sí y amén. No cambia. Y entonces el escuchar
La palabra en Romanos capítulo 10 verso 17 dice: la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y eso es lo que es. Pero luego paso al entendimiento, que es lo que debo ser. Y lo que debo ser se cumple cuando hago lo que la palabra de Dios me dice que haga. Explico nuevamente. ¿Por qué muchas veces no estamos viviendo conforme a los principios que la palabra de Dios establece? ¿Por qué difiere tanto lo que leo en la palabra de Dios a lo que estoy viviendo actualmente? Y eso se llama sabiduría y conocimiento. Sabiduría viene por el oír, se me abre el oído. Y el entendimiento es cuando se me abren los ojos. Y entonces cuando se me abren los ojos y miro que no estoy viviendo lo que los principios de la palabra de Dios establece, es porque de seguro no estoy obedeciendo la palabra de Dios. Y la puerta, esta quinta puerta que estaba en el lado sur de la Nueva Jerusalén, o que estará en el lado sur de la Nueva Jerusalén, hablando espiritualmente, y que está desarrollándose en nuestro ser interior, es que escuchamos la palabra de Dios, pero no la obedecemos. Y Simeón significa escuchar atentamente y obedecerla. Y eso es donde fallamos, porque no obedecemos la palabra de Dios. ¿Qué significa esa puerta? Por toda esa eternidad que vamos a estar después de muertos, por toda esa eternidad estará saliendo una voz que dirá: cuando Dios hablaba, yo escuché. Y cuando yo escuché, obedecía la palabra. Y esa voz va a estar saliendo eternamente y va a decir: cuando yo escuchaba la palabra de Dios, yo la escuchaba atentamente y obedecía la palabra de Dios. Eso significa levantar la puerta de Simeón. ¿Por qué muchas veces nosotros no podemos levantar esta puerta? Porque no obedecemos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hay un orgullo de nuestra propia revelación, hay un orgullo de nuestra propia redención y hay un orgullo de nuestra propia satisfacción. ¿Por qué? Porque el hombre viejo todavía está gobernando nuestro ser interior. Y eso nos cuesta, porque muchos anhelamos el cumplimiento de la palabra de Dios en nuestra vida. Pero ¿por qué no se cumple? ¿Por culpa de Dios? No, es por culpa de nosotros. ¿Por qué? Porque no obedecemos la palabra de Dios. Si la palabra de Dios dice esto no puede ser y nosotros lo hacemos, no estamos obedeciendo, y tal vez la sabemos de memoria. La palabra de Dios dice hagan esto y no lo hacemos, estamos desobedeciendo la palabra de Dios. Y entonces esta puerta de Simeón es escuchar y obedecer la palabra de Dios. ¿Por qué muchas veces ponemos de argumento: es que Dios a mí no me habla, es que yo quiero escuchar a Dios, es que Dios no se acuerda de mí, es que Dios a saber dónde estará? ¿Por qué está este pensamiento? Yo conozco hombres de Dios con tremendos frutos por sus obras, y tal vez una o dos veces han escuchado audiblemente la voz de Dios. Otros no la han escuchado audiblemente la voz de Dios, pero sí han escuchado la voz de Dios a través de su santa palabra, a través de un hombre que explica, que enseña la palabra de Dios. Ahí también Dios te está hablando. Por eso en Corintios dice: y nosotros siendo embajadores de Cristo y rogando de parte de Dios. Usted hoy está escuchando una palabra de Dios,
Pero muchas veces escuchamos, pero no obedecemos la palabra de Dios. Y ese es el gran problema para poder levantar la puerta de Simeón. Ese es el gran problema, porque muchas veces fracasamos en las empresas, fracasamos en nuestra economía, fracasamos en nuestro matrimonio, fracasamos con nuestra familia, fracasamos con tantas cosas. ¿Por qué? Porque hay principios financieros que la palabra de Dios menciona. Es más, la Biblia habla de mayor veces de principios financieros. Pero esos principios financieros no los cumplimos. ¿Por qué? Porque los queremos interpretar a mi forma, a mi propia revelación, según mi propia redención, para poder satisfacerme. ¿Por qué no obedecemos? ¿Por qué no cumplimos? Por el orgullo que hay dentro de nosotros. Entonces, muchas veces no hacemos caso de Dios cuando un hombre de Dios se pone a hablar la palabra del Señor, cuando leemos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ponemos tanta lógica y argumentos. ¿Por qué? Porque hay un mundo de tinieblas en nuestro corazón. Muchas veces rechazamos la palabra y tal vez no la rechazamos directamente, pero sí indirectamente. Ejemplo, en Juan 8:37, Jesús les dijo a los fariseos: sé que soy descendiente de Abraham, le dijo Jesús. Ustedes son descendientes de Abraham, pero procuráis matarme. ¿Me quieres matar? Y termina el versículo que dice: porque mi palabra no haya cabida en ti. Y mire qué tremendo. O sea, le dice a los fariseos: mire, yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, sé que vienen de Abraham, pero me quieren matar. ¿Por qué me quieren matar? Porque mi palabra no es cabida en ustedes. Porque hay un muro de rechazo, hay un muro de blasfemia, hay muros de altivez, hay muros de orgullo que no permiten que la palabra de Dios pueda penetrar, sino que rebotan, la escuchan, la oyen día y noche, pero no la obedecemos. No la obedecemos. Entonces Jesús les dijo claro a los fariseos: ustedes son descendientes de Abraham, claro que sí, pero me quieren matar porque mi palabra no haya cabida en ustedes. Los fariseos tenían esa ciudad de orgullo fortificada. Entonces, cuando crecemos en Cristo, poco a poco comenzaremos a considerar y a entender la diferencia que existe entre los tesoros naturales, temporales de esta vida, y los tesoros espirituales eternos que vienen de arriba. Y entonces en esta puerta es cómo vencer con el poder de humildad de Cristo, cómo vencer los tesoros de orgullo que hay en nuestro corazón. Y aquí viene un peso de la balanza. Hay que darnos cuenta que hay tesoros terrenales y hay tesoros espirituales. Pero los tesoros terrenales, le entra la polilla, le entra la carcoma, viene el ladrón y se lo lleva. Mientras que los tesoros espirituales, esos son aquellos que permanecen eternamente. Y estos tesoros espirituales solo se pueden construir cuando obedecemos la palabra de Dios. No hay otra forma de poder adquirir esos tesoros espirituales. No hay otra forma. La única forma es cumpliendo la palabra de Dios. Y la palabra de Dios muchas veces, o por decir siempre, nos llevan a un camino crucificado para tener una resurrección. Entonces, hay tesoros naturales y hay tesoros espirituales. Y para ejemplificar esta enseñanza de esta noche, hay cuatro parábolas que nos dan este principio. 4 parábolas. Estas parábolas nos ayudan a entender qué posición tenemos con los tesoros que el Señor nos confía.
antes de avanzar hasta alcanzar nuestra madurez espiritual en la estatura de Jesucristo, debemos aprender a reinar sobre los tesoros espirituales que Dios nos ha dado. Usted le fue entregado un gran tesoro, pero no lo vemos. ¿Por qué? Porque hay un muro de orgullo que nos tapa y que nos impide ver. Estas 4 parábolas nos enseñan que los tesoros espirituales del Señor tienen un valor tan grande que estaremos dispuestos a vender cualquier posesión natural que tengamos y no dejar nada inconcluso con tal de adquirirlos y guardarlos. Estas parábolas que hoy vamos a hablar, que son 4 parábolas: el tesoro escondido, la perla de gran valor, el rico insensato y las 10 minas. Hoy las vamos a ver. ¿Qué significa? ¿Qué vamos a aprender de estas 4 parábolas? Que en cada una de estas parábolas hacen entregas, hacen negociaciones para poder adquirir los tesoros espirituales, los cuales no perecen, los cuales son eternos, los cuales son duraderos. Debemos orar para que nunca tratemos los tesoros de la verdad de Dios de tal manera que nos lamentemos siempre. Y empecemos a estudiar hoy la parábola del tesoro escondido. Y esa la encontramos en el libro de Mateo, capítulo 13, verso 44. Mateo, capítulo 13, verso 44. Explico, si usted viene sintonizándonos ahorita a través de la radio o a través de nuestro canal de YouTube, ¿qué es lo que estamos explicando? Estamos explicando la quinta puerta. La quinta puerta se llama de Simeón. Simeón, ¿qué significa? Escuchar atentamente o oír inteligentemente y obedecer la palabra de Dios. O sea, escuchar para obedecer. Porque de la manera que obedecemos la palabra de Dios, estaremos adquiriendo los tesoros espirituales. Esos tesoros espirituales que no van a perecer, que van a permanecer eternamente. Porque hay tesoros espirituales y hay tesoros naturales. Y estos tesoros naturales son los que creemos en nuestra ambición, en nuestro egoísmo, en nuestro orgullo, en nuestra satisfacción personal, que vamos a obtener estos tesoros y que creemos que nos van a satisfacer eternamente. Y para eso vamos a estudiar estas 4 parábolas. Eso es lo que he hablado en estos 15 minutos que hemos empezado a enseñar. Mateo capítulo 13, verso 44 dice así. Mateo capítulo 13, verso 44. El tesoro escondido dice: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo. Mire que si usted mira todas las parábolas dice, y el reino de Dios, porque el reino de Dios es la nueva Jerusalén. Entonces dice, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Esto es lindo. Dice, y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos es como un tesoro. ¿Quién es el tesoro? ¿De cuál tesoro está hablando aquí en esta parábola? El tesoro es Jesucristo. Es el tesoro verdadero. Porque en Cristo están escondidos toda plenitud, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Está también ahí escondido toda rectitud y toda gracia. En Cristo encontramos todo. Encontramos plenitud, encontramos todo, encontramos gracia, tesoros de sabiduría y entendimiento, tesoros de rectitud. Entonces, cuando este varón encuentra el tesoro, dice que lo primero que hace fue esconderlo.
Cuando tú encuentras un tesoro, ¿dónde lo escondes? Pues lo escondes en un lugar donde lo vas a poder esconder o tener seguro. Entonces, esto significa que este tesoro debe ser escondido en nuestro corazón. Tú, cuando obtienes un tesoro o algo de gran valor, que es algo valioso, un tesoro para nuestra vida, ¿con qué objetivo lo tenemos? Bueno, con el objetivo de poder ser manifiesto y poder tener esa oportunidad de saber y contemplar que ahí está el tesoro. De la misma forma, el tesoro que se llama Jesucristo en esta parábola, debemos de esconderlo en nuestro corazón, porque la palabra de Dios dice: de la abundancia de tu corazón hablará tu boca. Entonces, el mejor lugar para guardar este tesoro es el corazón. Muchas veces, cuando esa palabra rebota y no entra, así como le dijo a los fariseos, que eran descendientes de Abraham, pero que lo querían matar porque la palabra no era cabida en ellos, entonces va a haber una repelencia, va a haber como un repelente que no va a dejar que añoremos la palabra de Dios. Y entonces muchas veces no nos interesará, lo miraremos de menos y nos volvemos apáticos. Por eso dice la palabra: no eches las perlas a los cerdos. Por eso es que muchos hoy en día nos conformamos solo con recibir la palabra de Dios un día, 2 días a la semana. Pero ya cuando se entiende de discipular, estudiar, leer, abrir un grupo café, repelemos eso. ¿Por qué? Porque todavía ese tesoro no lo hemos valorado como un símbolo, como un tesoro de gran valor. Porque cuando tú encuentres ese tesoro de gran valor, solo de eso pasaríamos hablando. ¿Pero qué? Mi orgullo de satisfacción personal, mi orgullo de mi propia revelación, mi orgullo de redención se opone a que yo guarde este tesoro. Nos incomoda. Y entonces dice que la palabra de Dios dice que lo escondió en su corazón, pero también dice, lo escondió de nuevo y gozoso por ella va y vende todo lo que tiene. Cuando dice gozoso es que va alegre, no va mal encarado. Cuando usted va a buscar la palabra de Dios, cuando usted se levanta a orar en la mañana, cuando usted se levanta a tener un discipulado, cuando se levanta a interceder, tiene que ir gozoso porque va en busca de ese tesoro hermoso. ¿Qué pasa hoy en día? Estamos el cuerpo sentado en un lugar, pero mi pensamiento está en otro. ¿Por qué? Porque hay un muro de orgullo que la palabra de Dios no tiene cabida en nuestro corazón. Y entonces dice la palabra de Dios que este varón encontró ese tesoro en un campo. El campo es el campo en su primera párrafo significa, el campo es la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis, y en medio de Génesis y Apocalipsis encontramos a Jesucristo. Y entonces dice que él, cuando lo miró, vino y lo escondió. ¿Dónde lo escondió? En su corazón. Y dice que se va gozoso a vender todo lo que tiene para comprar el campo, que es el corazón, cuando menciona campo en su segunda parte de este versículo. ¿Venderse en qué? ¿Venderse en qué? En matrimonio con Jesucristo, venderse en esclavitud, vender mi soberanía, entregar todo a Cristo. Esto merece ser entregado. Y lo que pasa hoy en día, que no queremos tener entregas. No queremos tener entregas. Mientras más nos sometamos a la palabra de Dios, entonces entenderemos que venderemos todo lo que aún está en nuestro corazón. No nos importará nada. Volvamos a la palabra y dice, y esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene.
vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Y la palabra compra es la palabra agorazo. Y la palabra agorazo es propiamente ir al mercado, es comprar, es redimir. Y me encanta cuando dice comprar y rescatar. O sea, se compró todo el campo, se hizo esclavo y se quedó con todo el campo. Pero me llama la atención cuando la palabra comprar significa recobrar o rescatar. ¿Qué me da a entender esto? Si yo recobro o rescato algo, es porque antes yo lo tuve. Y a eso me dice que tengo que rescatar y tengo que vuelva a mí. Y esto es un principio desde que usted y yo no empezamos a tener vida cuando nacimos en este mundo. Nosotros no gozábamos antes, como dice Proverbios 8, verso 31, Jesucristo se gozaba, Cristo se gozaba con nosotros. Entonces, cuando viene Cristo acá y cuando Él entra a nuestro corazón, nosotros, el hombre nuevo, quiere conquistar todo el corazón y va a vender todo lo que hay ahí para poder rescatar o para poder volver a tener las mismas condiciones que tuvimos en la eternidad pasada. Tenemos que rescatar todo el hombre viejo y ser transformado al hombre nuevo. Eso es lo que tenemos que vender. Tenemos que vender mi orgullo, esos tesoros que acumulamos, esos tesoros en el cual nos afanamos por hacer en esta tierra. Y no es que sea malo, porque la palabra de Dios dice buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las añadiduras y todas las bendiciones vendrán por añadidura. O sea, ser bendecido no es malo. Lo que pasa es que por buscar esas bendiciones nos olvidamos del reino de Dios. Cuando encontramos el tesoro, cuando encontramos a Jesucristo, se nos va a olvidar todo y vamos a tener gozo y vamos a vender todo lo demás, porque vamos a hacer que Jesucristo crezca en mi corazón hasta llegar a una plenitud. A eso se refiere la palabra del Señor. Por eso hoy estamos escuchando esta revelación. Y a usted le suena familiar esto. ¿Por qué? Porque usted escuchó estas palabras en la eternidad pasada. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. ¿Dónde está su corazón? ¿En la palabra de Dios o en enriquecerse aquí en la tierra? ¿Dónde está su corazón? En buscar la palabra de Dios, comprar todo el terreno, todo el corazón para Cristo, o buscar los tesoros terrenales que tienen caducidad. ¿Dónde está? Y la palabra de Dios nos dice: seamos hacedores de la palabra, no solo oidores. Vamos a la segunda parábola porque quiero terminar 4 parábolas hoy. Vamos a la segunda parábola. La parábola de la perla de gran valor. La primera parábola resumida es: encuentra un tesoro en un campo. Viene, lo encuentra, lo esconde y gozoso va a vender todo lo que tiene para poder comprar todo el campo. Va a cambiar los tesoros espirituales por los tesoros naturales. ¿Habrá alguien que quiera hacer eso en esta noche? ¿Habrá alguien que quiera decirle al Señor: te entrego este tesoro?
Porque Dios lo que quiere es que le entreguemos las cosas desde nuestro corazón. Imagínense lo que Abraham le entregó a Dios. Le entregó a su hijo Isaac. Cuando sabía Abraham que Isaac era el descendiente en el cual iban a nacer todas las naciones. De ahí viene Jacob y de ahí vienen las 12 tribus. Pero Abraham vendió todo lo que tenía, lo que más amaba, su hijo, por comprar todo el campo, todo su corazón para Dios. ¿Estaremos dispuestos a entregarle a Dios? ¿Estaremos dispuestos a entregarle a Dios estos tesoros? Buena pregunta. Porque podemos entregar ciertas áreas, pero otras áreas ya no nos aventamos a entregarlas. Familia, posesiones terrenales. Vamos a la siguiente parábola. La parábola de la perla de gran valor. Dice Mateo capítulo 13 verso 45. La primera parábola era Mateo 13, 44 y la segunda parábola es 13, 45. Dice: también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Mire, la primera, ¿qué significa? Vendió todo lo que tenía para comprar un campo. En esta segunda parábola dice que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Cuál es esa perla? Jesucristo. Jesucristo es la perla de gran valor. Cuando hallamos esa perla preciosa, tenemos que vender todo lo que tenemos para comprarla. Porque aquí el crecimiento o el llegar a una estatura no es por gracia. No, cuando me refiero a gracia, no es porque nos lo regalaron, sino porque tenemos que comprarlo. Vendió todo lo que tenía. Pregunta: ¿qué es lo que tenemos? Usted y yo tenemos proyectos, tenemos planes, tenemos planes con nuestra propia vida. Tenemos presupuestado tanto para este área o proyecto de nuestra vida, y tenemos tantos planes, tantos proyectos. Y aquí es donde entra el propósito de la voluntad de Dios. Para que se cumpla el propósito de la voluntad de Dios, tenemos que entrar en el plan maestro de Dios para que se cumpla el propósito de la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que vender? Tenemos que vender todos aquellos planes, todos aquellos proyectos, todas aquellas ideas en las cuales Dios no está presente, en las cuales Dios no está allí. Y tal vez mi orgullo me vuelvo terco y digo: es que tengo que hacerlo, tengo que construirlo, tengo que realizarlo, aun cuando Dios no está ahí. Entonces, cuando yo encuentro una perla de gran tesoro, yo entrego todos mis pensamientos, todos mis planes, todo lo que yo quiero hacer en mis propias fuerzas, con mis propias capacidades. ¿Para qué? Para adquirir la perla de gran valor, la perla de gran valor que se llama Jesucristo. Eso es lo que hoy no queremos. No queremos cambiar los tesoros espirituales por los tesoros terrenales. No los queremos hacer. Y Dios quiere que le entreguemos todo para que Él ocupe el centro de nuestro corazón y toda su plenitud. Y dice la palabra, es semejante a un mercader. ¿Qué es un mercader? ¿Qué es un mercader? Un mercader es aquel que hace negocio, aquel que es un comerciante.
Dios te está diciendo que hoy hagas el mejor negocio de tu vida. ¿Y cuál es el mejor negocio de tu vida o el mejor negocio de mi vida hoy en día? El mejor negocio es: Padre, te entrego mis proyectos. Padre, te entrego mis estudios. Padre, te entrego mis planes. Padre, te entrego mis metas. ¿Por qué, Padre? Porque ni te pregunté si eran tus planes, tus proyectos, tus metas en mí. Entonces yo hoy te las entrego y haz conmigo lo que tú quieras hacer. Yo te entrego todo eso y tú entrégame la perla de gran valor. Eso te convierte en un buen comerciante. Eso te convierte en entregar los tesoros terrenales para adquirir los tesoros espirituales. Y muchas veces los tesoros espirituales te van a costar verlo. Te van a costar entenderlo, te van a costar hacer esas entregas. ¿Por qué? Porque hoy nuestro capricho, nuestro orgullo quiere ver resultados inmediatos, pero Dios actúa en su tiempo siempre. Hay que entregarlo, y cuando entregamos es porque hemos escuchado la palabra de Dios y la hemos obedecido. Pero hoy no queremos obedecerla. ¿Por qué? Porque hay un orgullo todavía en mí. Yo me creo el único, el suficiente, el autodidacta, y empiezo a hacer tantas malabares. Entrégueselo a Dios todo en esta noche. Entrégueselo. Eso es, cuando eso pasa, es que el poder humilde de Jesucristo va a gobernar sobre esos tesoros orgullosos, naturales que construimos aquí en la tierra. Este vendió todo lo que tenía. Hoy nos creemos tan inteligentes, pero tan inteligentes, que creemos que lo terrenal es la mayor felicidad, que creemos que las riquezas o las posesiones o los bienes son la mayor felicidad. La mayor felicidad es cuando encontramos la perla de gran valor. Es cuando encontramos esa perla. Pero ¿por qué no encontramos esa perla? ¿O por qué no la hacemos nuestra? ¿O por qué no vendemos? Porque no queremos ser hacedores de la palabra de Dios. Hoy muchos están escuchando este mensaje a través de la radio, a través de las redes sociales, pero pocos obedecen la palabra de Dios. La parábola del necio rico. De verdad que esto es tan hermoso, poder estudiar la palabra, que con una sola parábola creo que tendríamos mucho material para quedarnos predicando, pero quiero darles el concepto práctico de qué es: entrega y recibes, entregas y recibes. Entregas tesoros naturales para recibir tesoros espirituales. Entregas tu orgullo para recibir una voluntad sumisa de redención de Cristo. Entregas para recibir, entregas para recibir. Y esto no es pacto ni es trueque, simplemente es que estás deshaciéndote del hombre viejo para que Cristo reine en tu corazón. A eso me refiero en estas parábolas que hoy estoy hablando. Vamos a la parábola del necio rico o el insensato rico. Y esa la encontramos en el libro de Lucas, capítulo 12, verso 16. En el libro de Lucas, capítulo 12, verso 16. En adelante. El rico insensato. ¿Cuánto nos pasa como este insensato acá? Mira qué dice. Dice: también le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Ya te imaginas, ya nos imaginamos. Y él pensaba dentro de sí: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. O sea, este tipo había crecido tanto y pensaba dentro de sí diciendo: ¿dónde voy a guardar todos estos frutos? O sea, tenía cantidad de frutos y decía: ¿dónde los voy a guardar? Verso 18, y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. ¿Dónde estaba pensando guardar estos frutos este caballero? Aquí en lo terrenal, guardándolos.
verso 19. Aquí es donde le viene la clave y subráyelo. Y dice: y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes. Es que ya se imagina, mira alma, cómo tenemos bienes, y empieza el orgullo, empieza a cuentearte vos ahí. Uy, mira qué satisfacción, y te sientes el todopoderoso, y te sientes el que todos te rinden pleitesía, el que todos te adulan, el que todos te siguen, y tantas cosas. Y dice: y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Le dijo: mira, ¿sabe qué? Tenemos para relajarnos, porque ahí donde dice: repósate, come, bebe y regocíjate. O sea, le dijo: mira, tienes tanto que ya relájate, ya tranquilo, solo disfruta, porque tienes para muchos años. Está hablando la alma, está hablando el alma, está hablando el hombre viejo. Y entonces cuando Dios viene y le dice, verso 20, pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. ¿Qué le estaba diciendo? Esta noche vas a morir, esta noche te vas a ir, y todos los tesoros terrenales que tenías aquí en la tierra, que no tenías ni de dónde guardarlos, no los vas a disfrutar. Te vas a quedar en la nada. Esto es tremendo. Y le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Este tipo va a una eternidad, pero como no supo cosechar tesoros espirituales, cuando llegue allá a la eternidad no tendrá nada. Todo quedó aquí en la tierra. Iglesia, es hora de despertar y entender que el verdadero tesoro son los que estamos fabricando para tenerlos en el reino de Dios. Y entonces dice: y lo que has provisto, ¿de quién será? Verso 21. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para Dios. ¡Wow! ¿Para quién quieres ser rico? ¿Para quién quieres tener tesoros? Imagínate todo lo que has trabajado. Y dice el Señor: hoy te llevo, vámonos. ¿Qué tesoros vas a tener en la eternidad, que es donde vas a pasar el resto de tu vida? ¿Qué tesoros vamos a tener? ¿Con qué vamos a vivir? No vas a decir: espérate Dios, voy a ir a la tierra, que allí dejé unas cositas guardadas y las voy a traer. Olvídate de eso. Lo que de aquí te llevas solo es lo que construiste espiritualmente en tu ser interior, nada más. De aquí tú llevas tu habitación, tu nivel de gloria. De aquí tú llevas tu vestimenta. De aquí tú llevas tu habitación permanente. De aquí tú llevas todo. Entonces hoy es el día de que recapacitemos y que entendamos que tenemos que ser hacedores de la palabra de Dios. Yo platico con mi esposa y le digo: amor, verdaderamente uno se vuelve un comerciante queriéndoles vender a Cristo. O sea, uno les pone el producto del lado derecho, del lado izquierdo, de arriba para abajo, de abajo para arriba, dado vuelta, como sea. Porque quiero que entendamos que Cristo es el mejor tesoro y es el mejor producto que podemos adquirir. Ay, Dios, por eso es que los pastores son buenos vendedores, hermano, de verdad que sí. Entonces, ¿dónde tú quieres almacenar tesoros? ¿Aquí en la tierra o allá en el cielo? ¿Dónde tú los quieres tener? Bueno, si los quieres tener allá en el cielo, vende lo que tengas. Entrega tu orgullo, entrega tu soberbia, entrega tu altivez, entrega tu tiempo, entrega tu falta de dedicación a Dios. Busca a Dios, busca ese tesoro, no reniegues, no te enfades, obedece a tus autoridades, obedece a aquellos hombres de Dios, obedece la palabra de Dios. Es sencillo, es muy sencillo este trueque, este trabajo, este negocio. Porque mira, le dijo, así que Dios le dijo, y no le dijo, mira, ya te vas a ir, sino que le dijo, necio. ¿Y sabe lo que significa necio?
Mire, y suena feo, pero como así está en el diccionario, necio significa afrón. Y la palabra afrón tiene un significado o significa estúpido. Cualquiera dirá, pastor, ¿cómo va a decir eso? Bueno, pero ahí está en la traducción. Mire su Strong, dice, como partícula negativa, propiamente sin sentido, estúpido, ignorante, egoísta, imprudente, incrédulo, indocto, insensato, loco, necio. Ese tipo de personas, Dios se refiere de esas personas, aquellas personas que se dedican a construir tesoros aquí en la tierra y se olvidan de los tesoros espirituales. Porque el necio siempre estará enfocado en lo temporal. El necio siempre estará enfocado en aquellos tesoros que viene la polilla y se los come. Porque el necio siempre estará enfocado en las cosas terrenales y nunca mirará las cosas espirituales. Ese es el necio. Por eso Proverbios 14:1 dice: la mujer sabia edifica la casa. ¿Y a qué se refiere la mujer? La iglesia. La iglesia sabia edifica su casa. ¿Qué casa? Mi ser interior. Y dice: mas la necia con sus manos la derriba. O sea que en vez de construir, derriba. Se enfocó más en lo terrenal que en lo espiritual. Por eso Marcos capítulo 8:34 dice: y llamando a la gente, a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí, del evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? Me encanta esto, prediqué tanto esto en retiros y siempre se me viene a la memoria esto. ¿De qué me sirve ganar el mundo si pierdo mi alma? Si pierdo el tesoro, si pierdo lo más valioso. ¿De qué me sirve afanarme tanto, trabajar tanto, si cuando acuerdo ya no hay tiempo para orar, ya no hay tiempo para congregarme, ya no hay tiempo para buscar la palabra de Dios, ya no hay tiempo para eso porque me afané tanto, porque me enfoqué tanto en lo terrenal? Cuando me dice que el tesoro que se llama Cristo, hay plenitud, hay sabiduría y entendimiento, hay rectitud y hay gracia, ahí encuentro todo. ¿De qué nos sirve? ¿De qué nos sirve ganar todo aquí en la tierra si perdemos lo más valioso? Mis tesoros espirituales. Yo no sé, pero yo sí siento la piel de gallina ahorita. No nos desenfoquemos. Iglesia Siloé tiene una misión y una visión. Los que escuchan este mensaje, hay una meta en la cual hay que llegar. Y esa meta es llegar a ser la esposa del Cordero. Pero eso solo se va a lograr si hacemos entregas. No hay otra forma. Y terminamos con la última parábola. La parábola de las 10 minas, y esa la encontramos en Lucas capítulo 19 del 11 en adelante. Lucas capítulo 19 del 11 en adelante. Esta parábola, cuando estaba estudiando el Señor, me remarcó tanto. Estudiémosla. Luis, si me venís a ayudar con el teclado, por favor, para ir terminando, porque siento algo bonito de Dios con lo que vamos a cerrar esta noche. Dice, Lucas capítulo 19, verso 11, dice: oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola.
por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. ¿Quiénes pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente? Pedro, Juan, sus discípulos. O sea, en el pensamiento de ellos era que Jesús había venido aquí a la tierra y la forma del reino que ellos pensaban era: voy a ir a sacar a Herodes, voy a ir a sacar a los romanos de acá, los voy a despachar y yo me voy a sentar en el trono y voy a gobernar y voy a hacer reino. Y tú, Judas, vas a ser ministro de finanzas, tú, Pedro, vas a ser ministro de relaciones exteriores. Y empezaron a repartirse los ministerios, porque ellos pensaban todavía de esa forma. Verso 12: dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. ¿Quién era ese hombre noble que se fue a un país lejano para recibir un reino y volver? Mi amado Jesús. Se fue, recibió el reino, pero Él va a regresar, Él va a volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Llamó a 10 siervos, les entregó minas y les dijo: yo me voy, pero cuando yo me vaya, ustedes negocien. Hagan negocio mientras yo regreso. Ese negocio o ese tiempo mientras yo regrese es el tiempo que estamos viviendo actualmente. Es el tiempo de la iglesia. Y le entregó minas, y las minas eran dracmas, y las dracmas eran monedas de plata, y la plata significa redención. Jesús dijo: yo me voy, pero le voy a dejar la redención, le voy a dejar la salvación. Pero ustedes, con esta salvación, con este punto de partida, tienen que aprender a negociar para llegar al lugar santísimo. Jesús les dijo: yo les voy a entregar la salvación por gracia y por misericordia. Los dejo en los atrios, pero tienen que recorrer, tienen que negociar para pasar al lugar santo y luego llegar al lugar santísimo. El mejor negocio, por eso las 4 parábolas que hoy estamos enseñando o que hoy estamos aprendiendo nos enseñan el principio de negociar. Negociar mis tesoros terrenales para adquirir los tesoros espirituales. ¿Cómo obtengo los tesoros espirituales? Pues los obtengo escuchando la palabra de Dios atentamente y obedeciéndola. Y entonces dijo: yo me voy, pero le voy a dejar minas para que negocien mientras vengo. Ya tienen la redención, ya tienen la salvación. Conviértanse en mercaderes, conviértanse en negociantes. Así como el mercader compró una perla de gran valor y vendió todo lo que tenía, así como el otro, el que encontró el tesoro de gran valor, aquel que compró el campo, esos supieron negociar. Usted ya es salvo, bendito Dios. Usted ya aceptó a Cristo, gloria a Dios. Pero está en usted ahora mismo que empiece a convertirse en un mercader, en un negociador. Ya tiene la salvación, tiene que empezar a avanzar para llegar a la estatura que menciona la palabra de Dios en Efesios capítulo 4.